Ok, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Duarte. Nos acompaña el doctor Edgar Dávila. Vamos a dar en esta ocasión una presentación acerca de la educación y resolución de problemas con el lente Europa, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar como desde lo muy básico y vamos a ir progresando en cuanto a los parámetros y a los cambios y cómo afectan estos cambios cuando hacemos alguna modificación, por ejemplo, el central clearance o la altura limbal. Entonces, vamos a ir explicando todos estos cambios y sus complicaciones que podemos llegar a tener con esto, ¿ok? Entonces, como les decía, vamos a ir desde lo básico. Y cuando hablamos de lo básico, pues vamos a hablar y vamos a describir los tipos de lentes que tenemos, ¿verdad? Los lentes corneales, pues como todos sabemos, pues su nombre lo dice, están colocados sobre la córnea. Los corneoesclerales aterrizan parcialmente en córnea y parcialmente en esclera. Y los lentes esclerales descansan completamente en la esclera. En esto se puede dividir en dos, en mini esclerales, que son hasta 6 milímetros más grandes que el diámetro horizontal de iris visible, o los lentes esclerales que son más de 6 milímetros más grandes que el diámetro horizontal de iris visible. O sea, estos sobrepasan los 6 milímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros lentes esclerales o qué podemos cubrir con este tipo de lente? Pues podemos pasar queratocono, podemos sobrepasar marginales pelúcidas, córneas postcirugías, perdón por la falta de ortografía ahí, implantes intercorneales, ojos secos, patológicos o no patológicos, intolerancia a los rígidos gas permeables, o incluso podemos llegar a adaptarlos hasta en córneas normales. Realmente no hay una indicación que no se pueda hacer con esto. ¿Cuáles van a ser las ventajas de los lentes esclerales? Pues comodidad, una mejor agudeza visual, la facilidad de la adaptación, aunque pareciera que la adaptación al principio es un poquito complicada, pues no estamos acostumbrados o el paciente no está acostumbrado a estar insertándolo con una ventosa y con solución salina. A mí siempre me gusta bromear con los pacientes cuando estoy llenando el bowl, porque pues yo lo hago con solución salina de farmacia y lo hago con jeringa y entonces me gusta molestar con ellos y decirles que voy a inyectarles el ojo. Y entonces muchos pacientes se asustan y otros ya saben más o menos para dónde va. Eh, es un lente que no fácilmente se desplaza. Entonces siempre existe la pregunta de, miren, ¿puedo correr con ellos? Porque pues si son usuarios de gas permeables, en más de alguna ocasión han tenido algún suceso donde se les sale el lente y pues con estos es muy poco probable que eso llegue a suceder. No sé, Edgar, ¿tenés alguna anécdota de que haya salido el lente escleral? Realmente no, y qué bueno que lo comentas porque casualmente uno de los primeros lentes esclerales que yo puse, recuerdo que Ujú, era un policía y estaba en ujú. el equipo SWAT Ah, y casualmente él estaba súper contento y feliz con sus lentes corneales para queratocono. Él no tenía ningún tipo de problema, excepto que como parte de su trabajo, como hay que saltar y brincar y correr detrás de los malandros, pues obviamente se le podía salir un lente o se le había salido lentes ya y él deseaba un lente que no se moviera de sitio y por esa razón fue que lo adaptamos en esclerales. No porque no tuviera contacto con los corneales, sino porque por su trabajo hacía falta ese lente que no se desplazaba fácilmente y que podía brincar, saltar, volar, todo lo que fuera, sin problema alguno. exactamente, sí, esa es una de las primeras quejas que dan siempre con gas permeables, pues que siempre existe la posibilidad de que el lente esté un poco más flojo y que pueda salir del ojo, ¿verdad? Entonces, pues con los lentes esclerales tenemos un poquito más de estabilidad en ese sentido y se mantiene más sobre ojo. Pues independencia ocupacional, ¿verdad? Como estamos hablando. Entonces, si vemos aquí estos mapas topográficos, ustedes podrán pensar, bueno, ¿será que sí o será que no se pueden con corneales o con esclerales? Pues sí se pueden con los dos, sin embargo, pues, vamos a tener mayor facilidad a la hora de hacerlo con un lente escleral. Entonces, hay tres cosas básicas que debemos saber cuando estamos adaptando un lente escleral. Pues tener un clearance central o tener la bóveda, ¿verdad? Que pase sobre lo más alto de la ectasia y que por lo menos podamos tener entre 200 a 300 micras una vez que el lente se haya sentado, ¿verdad? Que por lo general se puede asentar entre 100 a 150 micras
tener el clearance limbal, ¿verdad? O una altura limbal adecuada, que no sobrepase, yo creo que esto es debatible. Hay gente que puede preferir hasta 125 micrones, pero por lo general andan entre 50 a 100 micrones. Y por supuesto que en donde descansa el lente, que no haya compresión, que no haya pinzamiento, o que no haya incluso levantamiento del borde. Entonces, como les decía, básicamente hay que sobrepasar todo el problema, ¿verdad? O sea, que no vaya a haber un toque central, entonces que nos vaya a indicar que necesitamos más agita, ¿verdad? Entonces eso es lo primerito que tendríamos que evaluar. Aquí vamos a la selección del diámetro. Cuando hablamos del diámetro, el tamaño de la córnea el tamaño de la córnea es mayor que el promedio, considere un lente de mayor diámetro. ¿Sí? Cuando el tamaño de la córnea es más pequeño, pues obviamente vamos a considerar un diámetro más pequeño. Entonces, si tenemos que medir el DHIB y si oscila entre 11 a 12 milímetros, vamos a seleccionar. La sugerencia es un diámetro de 16 a 16.5. Si sobrepasa de los 12 hasta los 13, podemos ya inclinarnos más a un 16.5, un 17.0. Y si está arriba de 13 milímetros, pues de 17 para adelante, ¿verdad? O sea, dependiendo cómo querramos que el lente se asiente sobre el ojo y también tomando en cuenta que mientras más diámetro, tenemos también más ágita, ¿verdad? Em, pues en la mayoría de los casos, por lo general vamos a siempre sumarle 3.5 a 4.5 milímetros por encima del DHIB. Y pues como les decía, el diámetro es importante para tener esa bóveda deseada, el clearance del limbo y que el aterrizaje también no nos vaya a causar alguna compresión o todo este tipo de situaciones que nos pueden pasar. Y como les decía, los lentes de mayor diámetro tienen una zona de aterrizaje más amplia y nos van a brindar más soporte. ¿Algún comentario con esto, Edgar? Sí, importante que, como dice Ricardo, eso está todo perfecto. Hay que tener cuidado con el punto número 3. Sí, como regla, si hablamos de Europa, obviamente, usualmente, mientras mayor el diámetro, quizá la zona de aterrizaje es más amplia. Hay lentes que no son así, hay lentes que tienen una zona de aterrizaje fija independientemente del diámetro. Y entonces, pues hay que conocer cada uno sus diseños. En el caso de Europa, la zona de aterrizaje es bastante generosa y entonces usualmente, pues hacer bastante generosa, pues descansa mucho mejor. Y eso es una de las ventajas de Europa con respecto a otros lentes esclerales. Entonces, debemos de considerar que cuando aumentamos el diámetro, y en este caso vamos a hablar directamente de Europa, por lo general vamos a aumentar el ancho de la zona de la PC1. Entonces, al aumentar esto, la sagita general del lente pues va a aumentar si lo estamos aumentando y si vamos a disminuir el diámetro, pues esta sagita a nivel del limbo va a disminuir. Entonces, como lo que dice el enunciado es hay que tomar en cuenta que no hay un valor absoluto y el cambio esperado en el clearance, porque esto también nos va a afectar a nivel de la sagita central sobre el clearance del ápex. Entonces nos va a afectar hasta unas 100 micras, dependiendo de la forma individual de la esclera y los parámetros específicos del lente que se está modificando. Entonces, como les decía, aumentar 0.5 milímetros en diámetro nos equivale a 100 micras de incremento, ya sea o disminución del clearance central. O sea, si van a aumentar, por ejemplo, en Europa van a encontrar el set que tiene 16.0, pero si de pronto ustedes necesitan reducir el diámetro, va a reducirse 100 micras a nivel del clearance central y eso también va a afectar el limbo, que lo vamos a ver más adelante. Igual, si vamos a aumentarlo a 16.5, va a aumentar 100 micras al clearance central aproximadamente y también va a afectar a nivel del limbo. Entonces, como les decía, ¿qué va a generar el cambio en diámetro? Probablemente a nivel del clearance central, aquí en este caso están disminuyendo, que es lo que les estaba explicando, va a afectar 100 micras de reducción a nivel del clearance central. Pero, si se dan cuenta, la ságita de un lente 42, la ságita general es de 4.300 micras
de la bóveda del lente, digamos, y si al reducirlo por 0.5, esto llega a cambiar aproximadamente 340 micras más o menos. Entonces, eso es algo que tienen que considerar cuando están haciendo aumentos o disminuciones a nivel del diámetro. ¿Algún comentario, Edgar? Sí, es importante, y le comentaba a Ricardo anteriormente, que esos tipos de cambios, y para decirle en palabras claras, todas las compañías tienen unos diseños que son propietarios y las compañías siempre te dicen básicamente eh, parte de los trucos que ellos tienen, pero nunca te los dicen completos y entonces por eso es importante saber cuáles son ese tipo de cambios. La manera en que yo abordo este tipo de cambios es que yo antes de convertirme en ingeniero biomédico, prefiero hacer buenas observaciones y pedirle a la compañía qué es lo que yo quiero. Porque si uno empieza a hacer cambios sin saber lo que va a pasar, eso te lleva a problemas y te lleva a más cambios. Yo prefiero, en vez de ponerme a hacer los cambios, como digo yo, y convertirme en ingeniero biomédico, decirle, mira, yo quiero que de este cambio acá, que me baje 100 micras. Y ellos van a saber qué tienen que hacer para que te bajen 100 micras. O qué tiene que pasar para que aumentes 100. O sea, y de ahí que quizás más importante que conocer el diseño entero, y vuelvo y les comento, que nunca lo vas a conocer totalmente porque la compañía nunca te va a decir exactamente todos los trucos, porque eso es parte de eso es el secreto de su diseño. Pues yo creo que es mucho mejor, independientemente del lente que utilices, lo importante es hacer buenas observaciones, saber cuánto te falta, saber cuánto te sobra. Y si tú haces buenas observaciones, mi experiencia es que vas a poder hacer los cambios sin mucho problema. Ahora, si empiezas a hacer 20 cambios y tú asumes de que un cambio vas a hacer algo y muchas veces no va, como este caso que nos explica Ricardo acá, pues puede estar el problema. Y de ahí a lo que tú quieras. Yo por eso uso mucho la hoja de consulta, donde la hoja de consulta yo pongo lo que yo quiero que suceda. Y entonces ellos lo arreglan según lo que yo quiero. Obviamente, para que quede el lente bien, tienen que ser buenas observaciones. Y de ahí a que contactología especializada toma tiempo. Esta es una adaptación de un lente blando que lo hacen en 5 minutos. Exacto. Tienes que dejar su tiempo de asentamiento, el apropiado, tienes que dejar al paciente sentado afuera, quizás fuera de la silla, en la sala de espera, que ese lente asiente bien para entonces tú poder con calma hacer las observaciones indicadas. Usa fluoresceína, usa listamina verde si te interesa, pero las observaciones creo que es lo más importante para que no tengas problemas con cambios en los lentes. Exacto. Entonces, volvemos a lo mismo. Es importante que midamos cuánto tenemos de diámetro horizontal de iris visible. Por lo general, la mejor forma, o por lo menos esto es ya dependiendo de cada quien, pero por lo general, la mejor forma es hacerlo oblicuo, ¿verdad? Porque vamos a tener una mejor percepción del diámetro horizontal o del diámetro que tiene el white to white, ¿verdad? Porque pues sabemos que aquí va a ser un poquito más alargado que la parte vertical, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos oblicuo, por lo general vamos a tener un dato más relevante. Es como un Entonces, promedio de todo el ojo, ¿cierto? exacto. Entonces, como les decía, pues bueno, ahora vamos a entrar un poquito más a lo que es el diseño de Europa, ¿verdad? El diseño de Europa, pues tenemos nuestra zona óptica, ¿verdad? Que esta zona óptica es de 8.5 milímetros. Tenemos el PC1, ¿verdad? Que es la que se va a encargar del área del limbo. Y pues esta es la zona, la PC2, PC3, que van a ser las curvas periféricas, ¿verdad? Que van a hacer el ajuste en el landing y la PC4 es la que por lo general lleva todo lo que es la toricidad, ¿verdad? Entonces, si les leo la descripción, pues es el lente escleral Júpiter de segunda generación con un diseño único para adaptarse con éxito a una amplia variedad de geometrías corneales y esclerales, al tiempo que mejora el ajuste y comodidad. Y pues bueno, entonces tenemos nuestra caja de pruebas, ¿verdad? Esta caja, ahorita vamos a verla más adelante, pero por lo general trae una indicación con qué lente comenzar. Realmente esto sí es bien subjetivo y tienen que ustedes valorarlo conforme al paciente que tienen enfrente, ¿verdad? Pero pues si se aceptan las sugerencias que el mismo laboratorio nos hace, pues podrían comenzar siempre con un lente 46
y un lente 50. Por supuesto que conforme van agarrando más confianza van a ir haciéndolo ya probablemente no con el 46 de cajón, sino que pues, van a ir seleccionando el lente que ustedes crean conveniente. Un truquito que yo les daría, Ah, un truquito que yo les daría ahí, ujú, cuando uno hace una topografía, si tienes topógrafo, y esto pues lo hacemos para, si no tienes topógrafo, pues empezamos con 46 y de ahí o más curvo o más plano, depende de lo que haga falta. Si ves un core más avanzado, pues como dice Ricardo, empezamos en 50. Ahora, si ya tienes topógrafo, puede hacer la topografía, o la córnea sí es un queratocono, pero es bastante, no hay una cicatrización fuerte, no es un cono grado 4 que las miras están todas dañadas. Un truquito que yo hago con Europa y me funciona bastante es agarrar la curva base más plana. Por ejemplo, dando un ejemplo que fueran 50 y 47, por dar un ejemplo. Pues yo agarro la 47, que es la más plana, le resto 3 a 4 dioptrías y con ese lente empiezo. O sea y eso me funciona en la inmensa mayoría de los casos, excepto cuando no funciona es, pues, tú puedes tener córneas bien irregulares con mucha cicatrización. El topógrafo probablemente te mida 70, 80 de curvatura. Pues ya cuando el topógrafo te mide eso con mucha cicatrización, quiere decir que está tirando un error por defecto. O sea, realmente no es que la córnea mide 80, es que en esa área donde está esa pequeña área de cicatrización es extremadamente curva, pero es que toda la córnea sea así. Si en teoría fue una córnea de 80, te haría falta un lente como dioptría 70 para saltarlo. sí, Y vemos en muchos casos que eso no es real. O sea que cuando ya, si tú tienes un keratocono que no tiene mucha cicatrización, que está transparente el tejido todavía, aunque sean de 50, 55, pues puedes usar ese truquito. De la más plana, restarle 3 o 4 y ahí empieza. Si fuera más plana 55, pues pasaría 51. Y a mí me funciona bastante bien. Ya cuando hay mucha cicatrización, pues es como dice aquí, prueba y error y de ahí partimos. sí, completamente de acuerdo. Pues bueno, entonces vamos a evaluar la zona central y como les decía, pues por lo general, realmente yo siempre he pensado que esto es al gusto del cliente, porque de pronto a mí me puede gustar tener entre 250, 300 y puede ser que a alguien más, a Edgar, le guste entre 200 y 300. Entonces, realmente, pues la idea es que no tengamos tanto líquido y que vaya a haber una hipoxia corneal. Entonces, realmente esto, lo sugerido es esa cantidad, pero como les digo, pues puede variar según lo que a ustedes se sientan más cómodos. Como les decía, pues tenemos un asentamiento promedio, ¿verdad? No, nunca es una regla que van a ser exactos 125 o 100 micras o 150 micras, pero esa es la idea, que van a bajar los lentes unas 100 a 150 micras, ¿verdad? Si vemos el lente de Visionary Optics, en la caja de pruebas traen un espesor central de 400 micras, pero ustedes pueden personalizar ese espesor central a lo que ustedes se sientan más cómodos. Entonces, cuando hablamos del espesor central y del clearance central que podamos tener, si vemos aquí, tenemos un clearance excesivo, ¿verdad? Tenemos 600 micras y aquí este ejemplo les está sugiriendo que de 46 dioptrías de la curva, digamos que se escogieron la recomendación de la caja y escogieron el 46, pero se topan con este clearance, pues lo ideal es, como decía Edgar, aplanar, ¿verdad? Y vamos a bajar a un 44 y vamos a reducir el clearance central. Entonces, lo mismo pasa si tenemos muy poco clearance y queremos aumentarlo. Lo ideal sería regresarlo 2 dioptrías y esto nos va a aumentar también nuestra bóveda. Entonces, hay que fijarse mucho en esta parte. O sea, no se trata solo de poner el lente y no hacer nada más con la lámpara hendidura y solo porque vimos con la lámpara de luz azul que está bonito porque se ve lleno, sino que siempre hay que hacer todo el examen, ¿verdad? Evaluarlo, sección óptica y ver cómo está
ese libramiento entre córnea y el lente. Y qué bueno que explicaste esto de clearance central, porque casualmente yo escribí un artículo para Franja hace un tiempo atrás, donde hablaba cuáles eran los errores más comunes al adaptar Sí. lentes esclerales. Ujú. Y una de las primeras cosas que escribí, que es lo que he notado a través de los últimos 15 años haciendo adaptaciones y viendo consultas, porque tanto Ricardo como yo, además de que vemos pacientes, recibimos pues, cientos de consultas de diferentes doctores que no son clientes de nosotros. Y entonces, uno de los errores más comunes que yo veo es que los doctores no escogen adecuadamente ese el primer lente que se va a dejar el paciente. Por ejemplo, como mencionó Ricardo, no, y nos pasa mucho eso. Este ejemplo, era 46, evidentemente, según como vemos ahí, hace falta un lente más plano, y el doctor lo que hace es que no lo quita, se queda con el 46 y sigue haciendo las pruebas sin haber bajado de lente. Créame, eso conlleva bastante error, porque recuerden que un lente 46 que tiene más líquido, primero que pesa más, Ujú. tiene más probabilidad de centrarse por el líquido que tiene. Segundo, la relación lente-cora no es la más perfecta, y entonces ya usted empezó, si usted no cambia el lente por ahorrarse tiempo, porque por las razones que sea, ya empezó con error de primera intención. Entonces, un error pequeño acá, otro error pequeño, y cuando llega a ver, pues lo que sucede es que ese primer lente que le llegó no va a ser el adecuado. Yo les recomiendo, y les recomiendo con el corazón en la mano, como decía Ricardo yo, si usted tiene un lente como ese, tómese 2, 3 minutos, quita el lente y ponga otro, porque al final del día le va a ahorrar tiempo y le ahorra dinero. Porque lo que usted quiere es que ese primer lente que le llegue, número uno, si puede, que sea el perfecto y no haya que hacerle cambio. O si no ese es el primero, ese que le llegó, los cambios sean tan mínimos que ya el segundo ya terminó. Pues si usted empieza con errores o empieza a escoger el lente que no es adecuado desde el principio, le vaya a error con el tiempo. Entonces, quizás se ahorró 3 minutos en esa primera cita, pero perdió 3 semanas en lo que llega el segundo lente, porque tuvo que hacer un cambio. Por tanto, uno de los tips que más le puedo dar es que siempre escoge el lente más adecuado como primer lente. Obviamente sabemos, y ustedes lo han visto, y Ricardo también lo hemos visto, que a lo mejor quizás en la caja de pruebas no teníamos el lente adecuado, el primer lente adecuado, porque eso puede pasar, que la caja no llegue, o que la ectasia es superior y no inferior, o que la ectasia es periférica y no es central, y entonces no tenemos un lente adecuado. Obviamente eso puede pasar. Pero si usted puede, siempre que usted pueda, decidir con el lente más adecuado, hágalo, se ahorra tiempo y se ahorra dinero. ¿Cierto, Ricardo? Lo hemos visto. Muy cierto, muy cierto. Pues, es evitarse problemas, ¿verdad? O sea, por 5 minutos más que van a tomar cambiando de lente, no, mm, digo yo que es beneficioso contra esperar otras 3 semanas, como mencionaba Edgar. Entonces, volviendo a la presentación, aquí podemos ver, esto es del Ferry State University y del College of Optometry de Michigan, y pues ellos sacaron este paper de las ságitas o del clearance central, ¿verdad? Entonces ellos mencionan el grosor del lente, cuánto es como lo ideal, que es lo que se está hablando por lo general, unas 300 micras, y pues lo del grosor de la córnea, pues aquí podemos ver un clearance central de 50 micras, que como pueden ver es una nada. 150 micrones, 500 y 600, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, como bien decía Edgar, al tener esto vamos a tener un lente más pesado por el líquido y con más chances de que se pueda descentrar, ¿verdad? Entonces hay que tomar mucho en consideración esta parte. Creo que es bastante importante y nos va a evitar problemas eventualmente. Entonces aquí podemos ver cómo está el lente antes de que se asiente, ¿verdad? Y aquí ya vemos el lente cuando se asienta, cómo queda ese clearance central, el periférico y a nivel del limbo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto para saber qué pronóstico podemos tener de este lente. Esto pues obviamente es hecho con el SMAP, ¿verdad? Que es de Visionary Optics y pues pero por lo menos esto lo podemos ver con nuestra lámpara de hendidura. O sea, sí podemos tener una idea de cómo está ese asentamiento, o cómo está ese lente puesto sobre el ojo.
Entre las cosas que nos pueden pasar con el lente escleral, pues obviamente una de las cosas que hasta cierto punto se vuelve muy sencillo de poder notar es cuando estamos insertando el lente, cuando estamos poniendo ese lente, que no nos vayan a quedar estas burbujas, ¿verdad? Así como se puede ver acá. Si esto nos llega a pasar, lo primero pues, que tenemos que hacer es retirar el lente, volverlo a llenar y volverlo a poner, ¿verdad? O sea, es una cosa muy, muy sencilla, eh, pero que sí, obviamente no nos debe quedar cuando estamos adaptando este lente. Y esto sí ya no es de las de inserción, esto ya es porque hay probablemente un levantamiento en el borde que nos está haciendo que se ingrese, que se generen estas burbujas, perdón. Entonces, como pueden ver, aquí dice las burbujas de inserción, se verán después de que la lente está encendida, no creo, pero durante unos minutos que está puesta sobre el lente, sobre el ojo, ¿verdad? Esto es por la mala alineación con la esclera y pues la solución sería por lo general lo vamos a solucionar a nivel de ápticas tóricas. Eh, como lo dijo el doctor Denayer en la primera presentación, cuadrantes específicos es lo que uno menos busca, ¿verdad? Pero que es siempre una solución a la que nos podemos abocar si es necesario. Eh, y como les decía, pues lo que hay que buscar es que dónde está la elevación. Una de las formas en la que lo podemos hacer es pues con verde lisamina o pues ahí podemos ver por dónde está entrando esto. Edgar, ¿ibas a decir algo? ¿Edgar? No. Entonces, No, va. me Eh, preguntaba, es que estaba aquí, o sea, estaba enviando un correo electrónico. Dale, dale, no tengas pena. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Si vemos esto, pues ya sabemos que podemos tener, como les decía, un levantamiento de borde. Exacto. Y bueno, para ir un poquito atrás un momento. ¿Sí? Y, y aquí, como puedes ver en la foto, Ujú. además de la burbujita, también se ve con un poquito de, al ladito, Aquí. la pupila se ve también este fogging. Eso es, Ujú. esa es la sopa tóxica, como le llaman, que se forma ahí. Entonces, nos evitamos ese problema también con todo ese tipo de cosas. Sí, Creo que tienes una foto más adelante de cómo verificar la alineación, si no recuerdo, si sí, mal no sí, recuerdo, ¿cierto? sí, Ah, sí, perfecto. Pero más venimos con adelante. eso. Sí, vamos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los síntomas del toque limbal que podemos encontrar en nuestro paciente cuando lo veamos, ¿verdad? Podemos tener hiperemia, la tinción limbal, impresión en el limbo, podemos tener debris, compresión 360, rubor limbal y la dificultad de extracción por medio de la succión que está haciendo el lente. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos poco clearance limbal? Como podemos ver aquí, tenemos un buen levantamiento a nivel del limbo. Aquí tenemos un toque leve, 360, y pues obviamente aquí sí podemos notar que el toque es severo, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, a nivel del diámetro, cuando vamos a aumentar el diámetro, pues ensanchamos la W1, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, que es, como les decía, el grosor de la curva de la PC1. Entonces, esto nos va a ayudar a que se pueda mejorar el toque limbal, ¿verdad? Entonces, dado que esta curva, la PC1, es inversa, es nuestra curva más empinada. Al ampliarla, mejoramos el espacio libre. Entonces, cuando la ampliamos, vamos a correr un poquito más esto y vamos a lograr tener ese clearance apropiado a nivel del limbo, ¿verdad? Como lo pueden ver acá, se puede hacer, de hecho en los formatos ustedes pueden ver que dice aplanar un paso o dos pasos o encurvar uno o dos pasos en la PC1. Sin embargo, eso a nivel del laboratorio no les parece que sea tan eficaz para hacer un libramiento en este caso, pues que necesitamos como encurvar un poquito más acá. La mejor opción no es hacer más empinada esa zona, sino que lo mejor es como correr el grosor de la curva. Aquí ir un poquito atrás para, Sí, si quieres, dale. y yo le decía que es interesante, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado, obviamente, con el clearance del limbo y dependiendo, bueno, cada cual, como dice Ricardo, también tiene su librito de cómo hacerlo, pero yo sí veo que es un toque leve y no 360, pues quizás me voy y encurvo un poquito más la PC1, pero cuando ya tengo el toque 360
o cuando es un toque total como en la gráfica de extrema derecha, pues ahí definitivamente me voy con un diámetro más grande. Es mucho más fácil liberar el limbo levantando agrandando el diámetro, que quizás es que esté encurvando la curva base, valga la redundancia, Sí, porque a veces da problemas. Así que si es poquito, pues sí, pero si es mucho, lo más sencillo es obviamente irse con el diámetro. sí, Edgar, te perdimos. ¿Me estás escuchando o no? Ahorita sí, ya Ah, ok. regresaste. Pero ya soy yo, no soy yo lo que dije. No, te quedaste. Pero parece que el micrófono. Ok, que lo Ah, interesante es que si tenemos un toque y el toque es poco a nivel de limbo, pues quizás encurvando la PC1 pues es suficiente, pero si es un toque 360 o un toque demasiado amplio como está en la gráfica externa extrema derecha, pues aumentar el diámetro es mucho más fácil que curvar la PC1. Eso que lo tengan como un truquito de cómo arreglar ese problema. así es. Entonces, como les mencionaba, aquí es donde explica lo del grosor, ¿verdad? Por lo general, a nivel de Europa, el grosor de la PC1 va a ser de 2.1 milímetros y dependiendo por los cambios que se manejan son 0.25 y eso equivale a un 0.5 milímetros en el aumento de diámetro, ¿verdad? O sea, pero por lo general se manejan cambios a nivel del grosor de la PC1 de 0.25. Entonces, como pueden ver aquí, pues están haciendo más grande el grosor de la PC1 del 2.1 a 2.35 por medio de este cambio. ¿Ok? Eso es como para tomarlo en consideración cuando le llegan a uno parámetros y ve esos cambios, entonces saber qué es lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, como podemos ver aquí, pues tenemos el limbo, ¿verdad? Y también tenemos pues cuánto hay de levantamiento a nivel del limbo. Entonces hay que tomar en consideración justamente lo que hablábamos, que no, por lo general son 50 a 100 micras lo que necesitamos para tener un buen libramiento del limbo. Entonces, ¿qué puede generarnos el toque a nivel de limbo? Pues una zona limbal plana o un diámetro muy pequeño. ¿Verdad? El toque limbal parcial puede ser porque el lente esté descentrado, no necesariamente eso lo pueden solucionar ya que sea con ápticas tóricas, no necesariamente es que el lente vaya a estar así una vez el lente vuelva a centrarse, ¿verdad? Puede ser que una vez centrado el lente tengan ustedes el libramiento limbal bastante bueno. Entonces, ahora vamos al contrario, el clearance limbal excesivo. ¿Qué nos puede causar el tener el clearance limbal excesivo? Pues podemos tener el midday fogging, que es lo que por lo general estamos oyendo siempre, ese empañamiento. Por lo general comienza a mediodía, un poquito más tirado a la tarde. Podemos tener prolapso conjuntival, podemos tener edemas, queratitis punteada superficial. Entonces, todo eso es lo que tenemos que considerar si ya vemos un libramiento que sea más alto de esas 100, 125 micras, que por lo general, como les digo, pues puede rondar y eso también es algo realmente que ustedes tienen que ir seleccionando qué es lo mejor, ¿verdad? Pero como sugerencia es esto. Entonces, si ya vemos esto, ya hay que ir considerando que podemos tener ciertas complicaciones y que necesitamos modificar esa zona. Entonces, ¿qué nos puede causar un clearance limbal excesivo? Pues una zona limbal profunda, un diámetro muy grande, que no hayamos medido bien el DHIB y hayamos puesto un diámetro más grande según lo que creímos que necesitamos, entonces hay que tomar en consideración eso. Y el parcial también puede ser lo mismo, el lente descentrado y por lo general el lente descentrado se va a ir inferior. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos el clearance limbal excesivo? Pues disminuimos el diámetro por 0.5 y vamos a generar, por lo general, un diseño prolata, ¿verdad? Al disminuir la bóveda del limbo. Entonces, otra vez volvemos a tocar el tema a nivel del diámetro, ¿verdad? Si tenemos un exceso de clearance limbal, por lo general lo recomendado es lo mismo. O sea,
ellos o el laboratorio trata de reducir lo menos posible la PC1. Como bien dice Edgar, si es un toque limbal o un clearance excesivo en una cierta área, por lo general podemos modificar la PC1 y que nos va a afectar toda la zona, pero no nos va a modificar tanto, porque por lo general un paso equivale a 50 micras. Entonces, es algo que podemos manipular. Entonces, es como para ellos, a nivel del laboratorio, estoy hablando, prefieren siempre hacerlo a nivel de la W1. Podemos, si tenemos el clearance limpal excesivo, podemos provocar, como les decía, el prolapso conjuntival. Esto, pues, obviamente, cuando nos llega un paciente y vemos esto, muchas personas pueden realmente decir, ¿qué hice? ¿Verdad? Entonces, porque se pueden asustar al ver esto y pues eh, según varios estudios y según lo último que he estado platicando, se ha considerado que el prolapso conjuntival no es algo que pueda ser completamente maligno, sin embargo, es algo que debe estarse controlando si no va incrementando, si no va a haber viendo más hiperemia, o sea, entonces, si lo vemos y el paciente no se siente afectado, podríamos seguirlo solo monitoreando. Si no, pues lo general es hacer el cambio y reducir esta zona limbal. ¿Tenés algún comentario acerca de esto, Ed? Sí, y si tenemos mala suerte, nunca vas a poder quitarlo. Eso también pasa. Sí, porque Ya, pasa muchas veces que al quitar el lente, la conjuntiva regresa, ¿verdad? Pero, o sea, esto es algo que debe monitorearse, o sea, exacto. no es tomarlo a la ligera de, pues está esto y lo dejo así y ya estuvo, sino Yo que es, tengo, ¿sí? para que tenga idea, tengo un caso que llevo básicamente 3 meses haciéndole cambios al paciente y no he podido quitarle el El prolapso prolapso conjuntival. conjuntival. ¿Qué está Y pasando? a veces es un lío. Hay pacientes que a veces los oftalmólogos lo que hacen es que le hacen una resección de la conjuntiva y le cortan el exceso de conjuntiva suelta que tiene para Sí. evitarlo, pues ya, pero imagínate, habría que hacer una cirugía al paciente. Sí, no, 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 no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, realmente es como lo mencionaba, de monitorearlo, si lo tienen. Por lo general, nosotros cuando se pide un lente, se tienen 90 días para poder ustedes solicitar algún cambio por diseño. Y si lo ven en esos 3 meses es donde tienen que tratar como de monitorearlo bien, bien para ver que el paciente, que esto no vaya siendo algo que que les vaya a generar problemas eventualmente y que si lo pueden cambiar, que se haga, porque si tienen la garantía y lo pueden tocar, pues qué mejor. Entonces, como aquí vemos, ya yo creo que si veo esto, tal vez ya estaría así paniqueando, estaría ya con mucho miedo, pero realmente vemos que esto ya es como más pronunciado, ¿verdad? Entonces, cuando vemos, ahora vamos a pasar un poco a lo de la zona de aterrizaje del lente, ¿verdad? Como les decía, pues teníamos los mini esclerales y los esclerales, y aquí pueden ver dónde es que están aterrizando, ¿verdad? Entonces, como aquí podemos ver que el lente realmente se está incrustando a nivel de la esclera, y aquí vemos un aterrizaje más alineado hacia la esclera. Entonces esto obviamente nos va a causar como blanqueamiento aquí, y si ustedes ven sería este tipo de aterrizaje que tenemos acá donde no hay compresión de vasos, se mira que todo está perfectamente alineado. Y pues aquí tenemos otra con más detalle, ¿verdad? De cómo ese lente está cayendo suavemente sobre la esclera. Y aquí tenemos a la contra, viendo un lente que está como haciendo esa indentación a nivel de esclera y que se mira que está como ensartado en esclera y que pues obviamente va a causar mucha incomodidad en ese paciente. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un aterrizaje del lente que está cerrado? Por lo general vamos a aplanar la PC2 y la PC3 un paso. Un paso equivale a 0.5 milímetros de ampliación, digámoslo así, a nivel del radio de curvatura. Entonces vamos a, por lo general, en sus parámetros van a ver esto en 9.50 y aquí van a verlo en 13.50. Esto
equivale, estos 5 milímetros, este punto 5 milímetros, perdón, equivale a 50 micras de cambio. Por eso es que cuando se cambian las dos juntas van a ver un cambio en el clearance central, porque esto al final va a afectar a nivel del clearance central 100 micras. O sea, ustedes este cambio que están haciendo a nivel de las curvas periféricas está representando 100 micras de cambio a nivel del clearance central. Aquí estamos hablando de aplanar, entonces ustedes van a ver que la zona, que la sagita central o el clearance central o el libramiento central va a disminuir 100 micras. Entonces esto lo pueden ustedes compensar, ¿verdad? Se puede pedir al laboratorio que se compense y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿En qué casos podrían ustedes sugerir hacer ese compensamiento de los cambios que están haciendo a nivel de la periferia? Porque esto obviamente tiene una repercusión, como les digo. Entonces tienen que tomarlo bien en consideración. Entonces, si vemos a la contra del que está cerrado, tenemos el levantamiento porque está un poquito más flojo, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver que se mira la sombrita que está acá y se ve que el lente está levantado, ¿verdad? Vamos ahí en ese caso perdón, voy a regresar. Con este caso, por lo general lo que haríamos es cerrar o encurvar más la PC2 y la PC3, ¿verdad? Entonces, es para que lo tomen en consideración. Por lo general, bueno, eso se lo voy a decir más adelante. Por lo general, hay un tip que se pone que es que aplanar es mejor, pero pues siempre hay que tomar en consideración cuándo se aplana y cuándo no, ¿verdad? Entonces, en el set que vimos anterior, que es el mismo que está acá, ustedes van a encontrar estos lentes que tienen toricidad en la periferia, ¿verdad? Tenemos 3 lentes con toricidad de 200 micras y 3 lentes con toricidad de 300 micras. Por lo general ponen Hacia ¿sí? más plano. Hacia más plano. Sí, de la toricidad me estás hablando. Sí, sí, que buena específica Ah, que ah, son sí, 200 micras más plano en un meridiano. sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Entonces, y pues 300 igual como dice Edgar, ¿verdad? Entonces, esto, por lo general, el lente Europa se asienta sobre el meridiano más curvo. Entonces, esto es lo que tienen que considerar cuando están adaptando estos lentes y van a tener estas marcas que están acá. Ahorita los vamos a ver más adelantito. Pero como les decía, pues esto ya viene con ustedes y trae las curvas como más básicas, digámoslo así, que sería el 42, el 46 y el 50 con esa toricidad. Aquí podemos ver un lente tórico, ¿verdad? Entonces, como bien dice acá, encuentra el eje plano y el curvo por sí solo. Y esto nos va a dar un mejor ajuste, comodidad y el tiempo de uso mejorado porque pues vamos a tener esa comodidad. Un truquito que yo les daría cuando, si van a poner ¿Sí? lentes, si van a poner lentes con ópticas tóricas, yo Ujú. les recomendaría que cuando vayan a poner ese lente, lo llenen mucho de lágrima artificial, que tenga mucha lágrima. Y lo otro es que el ojo esté bastante humectado también. A veces estos pacientes con ojo seco, le pones y el plástico, el lente que es un pedazo de plástico está seco también, a veces lo pone y el lente no se mueve bien a la posición. Mientras que si el ojo está bien lubricadito y tienes Bueno, muchas lágrimas en el lente, cuando cae, pues él tiende a rotar, porque los tejidos están lubricados y se mueve en la posición. Yo he visto pacientes con ojos tan secos que tú pones el lente y es difícil con el dedo moverlo. Entonces, eso te puede llevar a error también, porque si no tienes idea cómo cae, dónde cae la orientación, pues no sabes dónde marcar dónde está la óptica más curva. Que en el caso de Europa, la marca te da el mediano más curvo siempre. En otras exacto. compañías es el más plano, pero para que tengan idea, en el caso de Europa es el más curvo, como a Ricardo les mostró ayer. Y es importante porque si es un lente pictórico, le va a hacer falta la orientación de esas marcas para poder escoger entonces dónde localizar el poder del lente pictórico en el paciente. Perdón por el perrito. Entonces, cuando hablamos de las ápticas tóricas, sugerido es comenzar con 200. Y recordemos esto siempre porque, bueno, lo vamos a ver en un slide que está adelante, pero recordemos que mientras más alejados del limbo, de la córnea, vamos a tener más toricidad escleral. Entonces, por lo general es comenzar con 200 micras
y podemos irlo cambiando en pasos de 100 micras, ¿verdad? Podemos incluso pedir 50 micras más en las ópticas tóricas, o sea, no necesariamente 100, pero pues eso ya lo tenemos que anotar directamente en el formulario, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, pues la bóveda central no se va a ver afectada porque, no se está, porque se aumenta la sagita de 100 micras en el meridiano curvo y se disminuye la sagita por 100 micras en el meridiano plano. Este intercambio va a ser uniforme y nos va a permitir mantener el ajuste relativamente estable, ¿verdad? En un lente de graduación esférica no vamos a preocuparnos por los meridianos, ya que pues el lente se va a alinear con la esclera y la refracción no se va a ver afectada. Esto es bien importante. Y si tuviéramos un lente que necesita una sobrerefracción tórica, por lo general sí necesitamos ver dónde están las marcas que vimos, porque eso nos va a decir dónde se está sentando el lente y dónde va a ser más estable ese lente para nosotros, ¿verdad? Entonces es bien importante que después tengamos presente dónde están esas marcas cuando estamos poniendo, si necesitamos un cilindro de menos 1,50, etcétera. Entonces es como bien importante anotar esas zonas, porque si no las anotan, el laboratorio siempre va a preguntar dónde estaban esas zonas, esas marcas, perdón. Y si Entonces, usted no, y si usted no la anota en su paciente, y manda la orden y dejo ir al paciente, pues cuando vaya a verificar esta información va a tener que llamar al paciente de nuevo para poder verificarlo y pierde tiempo. De ahí la importancia, siempre que sea, es otro tip, siempre sea lente bitórico, tiene que tener la orientación de las marcas. Y eso aplica a cualquier lente escleral que sea bitórico. No lo decimos porque sea Europa. Cualquier marca de lente bitórico que usted vaya a trabajar escleral tiene que tener la orientación. Si no se va de orientación, no podemos tallar entonces el lente bitórico para proveer el poder la parte central del lente. exactamente. Y va a estar, si no, va a quedar ese cilindro rotando y eso nos va a generar problemas en agudeza visual seguro. Entonces, como les decía, ¿cuándo vamos a necesitar ápticas tóricas? Pues obviamente a medida que estamos más lejos es mejor colocar esa toricidad, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, un diámetro 16, si bien es cierto, tenemos 14 lentes simétricos y 6 lentes tóricos. Alguien me decía a mí que no necesariamente todo tenemos que adaptarlo con toricidad, pero personalmente, si ya voy con un diámetro 16, me tiraría más a adaptarlo con toricidad de entrada. Pero eso soy yo, ¿verdad? Por supuesto, y como les digo, eso es lo bonito. Cada quien tiene una forma de poder hacer su adaptación y va a buscar lo que mejor se acomode para el mismo adaptador como para su paciente. Entonces tienen que ustedes tener como esa libertad de poder decir, a este paciente le voy a poner esto, a este no. Y pues obviamente si tuvieran un perfilómetro van a poder ver el total de la esclera, entonces van a poder saber que sí necesitan toricidad, pero pues obviamente eso más adelante. Y no les esté raro que un ojo sea tórico y otro ojo sea esférico. Se sabe por estudios de que los dos ojos, en términos de la toricidad Sí, escleral, no son iguales. Y hay muchos casos en los cuales me ha pasado muchas veces que un lente funciona perfectamente con ópticas esféricas, sin embargo, el otro ojo le hace falta una óptica tórica para poder estabilizar. eso también es muy cierto, porque sí pueden tener ese no alineamiento, aunque tengan las ápticas tóricas, y resulta que es un lente diferente al que necesitan. Entonces, creo que lo que dice Edgar es muy válido. De hecho, pues, sí, eso lo sabemos todos, que no, ningún ojo es igual, o sea, el derecho no es igual al izquierdo, y eso pues hay que tenerlo presente, ¿verdad? Aunque la gente crea que sí, porque la gente dice, ¿cómo puede ser que tengo diferente la graduación entre un ojo y otro? Y pues ya uno se lo tiene que ir explicando, ¿verdad? Entonces, otra de las ventajas que nos puede dar en las aplicaciones tóricas, perdón, es justamente para alinear esos levantamientos que podemos tener a nivel del borde, ¿verdad? Eh, como les estaba explicando Edgar, si adaptamos un lente esférico en una esclera tórica, vamos a tener probablemente esos levantamientos y pues vamos a tener todo esto de burbujas, etcétera. Entonces hay que tomar en consideración esto. Aquí está la que decías, mira, de Ujú. la... Entonces aquí se le pone verde lisamina y pues se puede ver dónde está ingresando, ¿verdad? Entonces ya podemos tener una idea de dónde está ese levantamiento a nivel del borde que necesitamos corregir. Por lo general,
la idea es corregirlo con toricidad en esa zona y no cerrando de pronto la PC2 y la PC3, ¿verdad? Sino que podríamos hacerlo mejor con ópticas tóricas. Entonces, como ven aquí, este es un lente esférico y si ustedes ven acá, se ve ese levantamiento, ahorita lo van a poder ver mejor, ¿verdad? Se ve este como sombreadito acá. Y si ven ahora, al ponerle 375 micras, perdón, porque pues, como les decía, así lo podemos personalizar más, se ve que ese alineamiento ya está más estable a nivel de la esclera. Y se elimina esa toricidad. Y, Perdón, ese levantamiento. y pueden ver la marca que está ahí desde el lente. Y Aquí. la marca en Europa significa el meridiano más curvo. Por tanto, como estaba tan levantado acá, o sea, estaba mucho más curvo, hubo que entonces encurvarlo y claramente se ve que el Ujú, meridiano alineó ahora. exactamente. Entonces aquí podemos ver dónde están las marcas y cómo vienen cuando les llegan con ustedes. Entonces, por lo general los lentes que tenemos en el set de pruebas van a traer las marcas a las 12 y a las 6, ¿verdad? Eh, Aquí dice que todos los lentes deben de ser insertados a las 12 y a las 6 y ver si rotan a una posición oblicua. ¿Verdad? Entonces, digamos, si tenemos un lente que nos viene ya porque pedimos un frontórico, van a traer las marcas a las 9 y a las 3. Y si tenemos uno con meridianos, con multimeridianos o si ya es cuadrante específico, o si necesitan un precision lift, aquí está lo tuyo. Vamos a ver que tiene 9, 3 y a las 6 vamos a tener 3 marcas, ¿verdad? Entonces, esto siempre es bien importante tenerlo por si les llega un lente así, ya saben por qué es, ¿verdad? Obviamente es porque se ha solicitado un frontórico o un cuadrante específico. Entonces, como les decía, es importantísimo básicamente ver dónde están esas marcas, anotarlas, grabarlas y reportarlas cuando estamos solicitando algún tipo de lente con estereocilíndrico, ¿verdad? Y sobre todo, pues esto, pues porque estamos adaptando el lente ya sea del T1 al T6 y que estamos viendo esas marcas, porque si lo estamos haciendo del 1 al 14, no vamos a tener esas marcas. Entonces, si vamos a hacerlo con las ópticas tóricas, sí es bueno que lo anote. Entonces, el centramiento del lente, ¿verdad? Como les decía, es importante, pues porque eso nos va a dar una mejor agudeza visual. Aparte, pues la comodidad que el paciente pueda tener. Eh, pero, ¿qué razones podemos tener para que el lente se descentre? Pues toricidad escleral, o pequeño, o un diámetro muy grande, que esté muy flojo a nivel de las zonas periféricas, de las curvas periféricas, eh, el exceso de bóveda, porque pues obviamente, como les digo, al haber exceso de bóveda hay demasiado líquido y eso hace que el lente caiga, o tener un clearance timbal excesivo. ¿Cómo lo podemos arreglar? Pues obviamente ajustando cómo aterriza ese lente, ya sea que le pongamos ópticas tóricas, ajustar el diámetro y tratar de disminuir la bóveda, ¿verdad? Haciendo los ajustes que necesitamos hacer dependiendo de cuánto tengamos. Entonces, a nivel de sobrerefracción, como les decía, es importantísimo tener, si estamos solicitando un esferocilíndrico y si lo estamos adaptando a nivel de los lentes que ya tienen las marcas, pues importante grabarlo. Y si no, por lo general la sugerencia es tratar de primero hacer un lente sin cilindro, ¿verdad? Porque si lo vemos acá, dice evite agregar cilindros en el primer pedido de lentes, especialmente si realiza cambios de ajuste. Los parámetros cambiantes pueden afectar la rotación y el asentamiento del lente. El consejo es que después de sentarse gire manualmente el lente y observe que el lente debe regresar a su posición original. En caso de duda, mejor dejar ese cilindro afuera y recordatorios de la sobrerefracción tórica, verificar la consistencia de las marcas, o sea, lo mismo. Eh, por regla general, no está de más hacerle el giro al lente y ver que esas marcas vuelvan a regresar, como le decía
este de acá. Entonces, si las marcas no muestran consistencia, ajustar el aterrizaje puede crear esa consistencia, pero obviamente eso no lo van a tener al momento de tener su lente de prueba. Recordemos que esos son parámetros al final estándar, ¿verdad? Importante, un tip para que ahorres mucho tiempo, y es algo que hemos visto bastante común. Cuando hay sobre refracción esferocilíndrica, porque realmente hay un astigmatismo residual, ya sea dado puede ser lenticular o puede ser la parte posterior. Ustedes van a notar que la sobrerefracción, cuando usted va a hacer el cilindro se ve bastante definido y bastante claro. Hemos visto muchos casos en que mucha gente empieza a enviar muchos cilindros de .75 o una dioptría, que son cilindros que no son reales, son lo que tienen distorsión, no es cilindro real. Créame, el cilindro real se nota fácilmente en una refracción. Usted está en un eje y cuando viene al otro automáticamente le cambia y usted lo ve claramente. ¿Por qué? Porque el lente escleral es capaz de neutralizar cantidades extraordinarias de cilindro corneal. Lo que usted está viendo es el refractivo, el que quedó. Entonces, ahí lo que sucede es que si usted se pone a poner astigmatismo donde no lo tiene, lo que está creando un cilindro que se está complicando la adaptación. ¿Cuál es el truquito que yo uso para eso? Yo lo que uso es lo siguiente. Yo estoy haciendo la refracción con mi retinoscopio, verifico. Si veo que hay un poco de cilindro, pero no se ve muy claro, lo que hago es que pongo el paciente a leer, lo quito y lo pongo. Si ese paciente, cuando tú quitas el cilindro y lo pones, lo que te dice que cambia una o dos letras, créanme, eso es distorsión, no es cilindro real y no hace falta ponerlo. Si usted hace la refracción y ve el cilindro y ve dos dioptrías completas y usted las quita las dos dioptrías en el foróptero y después que las quita el paciente le baja 3 líneas, automáticamente ya sabemos que eso es un cilindro real eh, eh, que queda y hay que corregirlo. Lo digo porque muchas veces llegan muchos casos con refracciones felocilíndricas que no son reales. Total, termina el doctor cambiando los lentes. Ese es el truco que yo le puedo dar. Póngalo, verifícalo en el foróptero. Si usted entiende que sí es cierto, ponga el foróptero, quite el .75 o el 1 dioptría. Si lo que cambia es una sola letra, o el paciente dice como que no estoy muy seguro, créame, eso es distorsión, es aberraciones en el sistema y el lente no lo va a cambiar. Si usted quita el cilindro, si le encontró dos y lo quita y le baja 3 líneas, automáticamente sabemos que eso sí es real y hay que incluirlo. ¿Okay? Exacto. Sí, sí, muchas veces a nivel personal mío, si tengo cilindros menores de 1 y resulta que las keratometrías están esféricas sobre el lente, por lo general no dejo ese cilindro porque realmente lo que va a mejorar es nada, pues, ¿verdad? Sí, sobre todo también que la visión esté bastante buena, pero bueno. eh, entonces, ya vamos terminando. Tres cosas que debemos recordar, básicamente, es la bóveda, ¿verdad? Que se mantenga entre los 200 a 300 micrones. El clearance limbal que sea entre 50 y 100 micrones y que no haya blanching o que haya levantamiento del borde, ¿verdad? Entonces, eso como tomarlo como bien en consideración cada vez que estemos haciendo alguna adaptación, ya sea de Europa, de cualquier lente escleral. Eh, Como tips de adaptación, pues cambios pequeños no siempre son necesarios y eso era lo que hablaba Edgar, que por lo general si seleccionamos bien ese primer lente vamos a tener un rango de éxito muy alto y vamos a tener menos modificaciones a nivel del lente, ¿verdad? Cambios de 0.25 dioptrías en los lentes esclerales hacen muy poca diferencia en lo que ustedes están esperando, ¿verdad? Cambios de 50 micrones también son pequeños. Solo en el limbo, pues eso sí es considerable, ¿verdad? Por lo mismo que les decía, de las 50 a 100 micras o hasta 125, dependiendo de lo que les guste. Y lo que decía Edgar, evitar cambios innecesarios de cilindro y eje, ¿verdad? Entre otros tips de adaptación, el desplazamiento inferior, pues podemos corregirlo muchas veces con DC tóricas de 200 a 300 micrones, eso ya nos va a hacer que el lente se pueda descentrar, o el diámetro más pequeño, ¿verdad? Y el cilindro no corregido,
realizarlas sobre el lente, ¿verdad? Si tenemos flexión a nivel del lente, por lo general aumentando el espesor central al punto 10, vamos a tener vamos a reducir esa flexión que nos está generando este cilindro. Y si no hay flexión, pues podemos diseñar el lente afrontórico, ¿verdad? Si el lente es estable. Y otra vez, para recalcar, para que no se les olvide, manejando la adaptación de los esclerales, evaluar siempre el clearance limbal, el clearance apical, el aterrizaje, ¿verdad? Y remover el lente y evaluar la superficie del ojo, que no haya una tinción ni que haya esa impresión escleral cuando quitamos el lente, que quede plasmado el lente en el ojo sin tener el lente, ¿verdad? Entonces, bien importante. Como les decía, entre los tips y trucos, aplanar es mejor, el tamaño sí importa. Esto pues igual ahí lo van a tener en el video. Si, por lo general necesitamos que esa primera adaptación quede lo más perfecto para pues evitar esos recambios que por lo general pueden suceder. Si tenemos poca comodidad, mejor verificamos otra vez el borde y seleccionar nuestro material correcto, ¿verdad? O sea, eso es bien de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Eh, para ampliarles un poco lo de aplanar es mejor. Como les decía, existe cierto debate sobre la cantidad de bóveda que se desea en el centro de su lente, pero se ha estado escribiendo la regla de alrededor de 250 micrones, con excelentes resultados. La córnea promedio es de alrededor de 540, así que solo busque una bóveda que tenga aproximadamente la mitad del grosor de la córnea en un haz de sección óptica en su lámpara de hendidura. Eh, es esto, como les decía, siempre es subjetivo a cómo les guste o cuánto les guste que tenga el clearance central, pero ya como regla, pues traten de que no pase de 300 a 350 micras. Yo creo que eso es como bien, como sería como el límite, siento yo. ¿Qué pensás, Edgar? Yo creo que ahí estamos como más arriba del límite, pero pues creo que todavía es salvable. Edgar. Sí, yo creo que yo, con el tiempo, yo veo mucha gente que a veces dice, no, que lo ideal es 150 micras. Bueno, sí, lo ideal es 150 micras, partiendo de la premisa de que se va a mantener así, siempre así. Pero para que Exacto. tengan idea, yo he tenido pacientes que no es algo muy común que suceda, pero sí pasa, que el paciente como se siente tan cómodo con lentes claros, vuelve 2 años después y a los 2 años después está el lente tocando la córnea y la córnea está aplanada ahora y es tremendo lío para poder rehabilitarla. O sea que Ujú. sí, yo estoy de acuerdo entre 250 y 300, pensando en el futuro es lo ideal. Y obviamente hoy día tenemos materiales que pasan mucho oxígeno, así que en tiempos de oxigenación no debe haber mucho problema. Exacto. Eh, otro tip que yo le añadiría y le daría es que tenemos también que aprender a cuando decirle al paciente, ya, esto es lo más que llega y no hay más cambios. Los pacientes de tasas corneales, hay un estudio que se hizo y el perfil psicológico de ellos es bastante interesante. Ujú. Que van a haber muchos de estos pacientes quieren que uno haga milagros, que a veces los podemos hacer, pero a veces no. Quieren ver perfecto con el lente o quieren que él no sienta el lente para nada y todo este tipo de cosas, pues con la experiencia uno va aprendiendo a decirle al paciente, mira, no, o sea, sí, te puede ayudar, sí te puede, pero lo que tú quieres que pase no es posible. Y hay que aprender al paciente a decirle, no es posible, punto y se acabó. Sí. Y entonces es bastante difícil. Como dice Ricardo, esos cambios de punto 25 que no va a ser nada diferencia. Un cambio de una dioptría, pues perfecto. Ese paciente entonces, pues, no, pero ¿por qué no le vas a cambiar el punto? O sea, realmente hay que llegar al punto de que decirle esto es y ya, se acabó y terminó. Otro es que hay pacientes de que no van a llegar a ver 20/20 con lentes generales. Muchos sí, muchos no. Todo el mundo en las redes sociales pone, a mí me da risa, lo dice muchísimas veces, pero todo el mundo pone, no, todo perfecto, visión 20/20. Créame que no es así en la inmensa Ujú. mayoría de los casos. Sí tenemos Sí. los 20/20, yo los tengo también, pero en muchos casos logramos una agudeza visual funcional muy buena, pero la meta no tiene, digo, la meta es 20/20 si se puede lograr, pero no siempre es 20/20. Muchas veces 20/30, 20/40, visión funcional. Pero es interesante aprender cuándo parar, cuándo decir ya esto es lo más que llega, digo, asumiendo Sí. que no se está lastimando los tejidos y todo va perfecto, ¿verdad?
Y yo creo que a Eh, veces uno se puede llegar a frustrar porque pues creo que hasta cierto punto todos tendemos a ser perfeccionistas y tratamos de exprimir esa visión y tratar de llegar a lo máximo, pero también pues a veces tenemos que comprender que pues como dice Edgar, tenemos ciertas limitantes que van a darnos una visión funcional para ellos y tenemos que aprender a vivir con aceptar esas visiones porque pues como nuestro trabajo es básicamente buscar que el paciente vea lo mejor y que se sienta mejor, ¿verdad? Pero a veces cuando tenemos un paciente con un 20/800 y lo llevamos a 20/40, ese paciente ha ganado increíble cantidad de visión, pues. y, y, Entonces, y también les dejo con y en el libro que yo escribí de lentes especializados, puse un caso, un paciente con pelúcido, 20/400. Le pongo el lente escleral 20/25, pero para hacer el cuento de lo corto, el paciente no quiso utilizar el lente porque él decía que él no veía bien, cuando mejoró de 20/400 a 20/25. Es para que usted entienda que la percepción que puede tener un paciente es algo muy único y muy personalizado. Entonces, él prefirió quedarse con un espejo que no veía, a ver 20/25, porque él entendía que no veía bien. Entonces, hay que aprender a manejar eso. O sea, eso pasa, les va a pasar. O sea, hay gente que nunca está contenta y eso es porque no es que sea bueno que sea malo, su manera de ser es así, punto. Entonces yo lo puse en el libro como un caso de que uno juraría que logró lo más perfecto posible, para al final del día el paciente no utilizó el lente, no le gustó. Esas cosas anécdotas de pasan. la vida. Sí. Pues bueno, y por último, como dijo Edgar, no somos ingenieros, somos optómetras. Tenemos que entender el diseño para saber qué tanto podemos modificarlo. En este caso, pues específico de Europa, pues espero que los tips que se les han dado y cuánto cambia, cuánto genera ese cambio, les sirva, pero también debemos entender que no podemos tratar de pasarnos de lo que es permitido, porque también si no dañamos cómo queda ese lente por dentro y obviamente ese lente si queda muy diferente a lo que es estándar, digámoslo de esa manera, aún haciendo los cambios, va a ser incómodo para ese paciente, ¿verdad? Y como lo dice acá, cada modificación tendrá una consecuencia. Los cambios en la PC1, PC2 y PC3 aumentan o disminuyen sagita central. Si deseamos compensar estos cambios de micras, por lo general van a ver afectada la curva base. Cambiar una dioptría en curva base equivale nada más a 50 micras. Cambiar una dioptría en PC1 equivale a 50 micras. Pero si combinamos estas dos, y se puede hacer, van a ser representativos de 100 micras de cambio, ¿sí? Por lo general, a veces podemos ajustar los cambios que hacemos en PC2 y PC3 con ajustar eh, una dioptría en la curva base y en la PC1. ¿Sí? ¿Vas a decir algo? Así que un ejemplo de eso es, Europa es un lente de geometría inversa. Y Ujú. para poder mantener la geometría inversa y mantener el diseño, los cambios se hacen proporcionales entre las diferentes zonas. Eso lo que quiere decir, en palabras, Ricardo lo está poniendo muy diplomático, pero yo se lo voy a poner mucho más, mucho más áspero. Lo que quiere decir es que usted no puede hacer, aunque sí es uno de los lentes extremadamente hecho a pedido, a veces usted no puede ponerle 50 dioptrías en curva base sin alterar el diseño. Y entonces lo que hace la compañía es que compensa con la PC1 la curva base y ahí logra manteniendo el diseño, hacer los cambios. Y eso Ujú. lo decimos porque nosotros siempre decimos de que pues no somos ingenieros, ¿verdad? Somos optómetras. Ahí la parte importante que me ha funcionado ahí por los últimos 15 años es si uno hace buenas observaciones y le pide a la compañía lo que uno quiere lograr, pues para ellos es muy fácil hacer los cambios. Y lo repetimos en el sentido de que no intente muchas veces ponerse a hacer tantos cambios si no hacen falta, porque realmente lo que está dañando el diseño y al final del día no se puede hacer. Ahí lo importante son las observaciones. Si tú haces buenas observaciones, no va a tener nunca problema. Sí, Porque a veces la gente quiere cambiar tanto y tanto y tanto lo que está haciendo que lo que hace es realmente dañar el diseño, entonces no funciona. sí. Y pues siempre tomar en consideración que cualquier cambio a nivel de la curva base va a afectarnos el poder. Y esto por medio de la regla del SANFAP, que es steep at minus y flat at plus. O sea, si encurvamos, tenemos que añadir poder negativo.
equivalente a las dioptrías que estamos encurvando, y si aplanamos vamos a añadir positivo. Entonces esto hay que tomarlo en consideración porque muchas veces pasa que se hacen los cambios a nivel de curva base, llega ese lente y llega con un poder distinto y uno se queda como, ¿qué pasó? ¿Por qué me cambiaron el poder? Y eso es la relación pues que existe a nivel de los cambios que se generan en la curva base. Por, por último, antes de concluir porque esta es la penúltima, solo para ponerles un contexto de las diapositivas o para que tomen en consideración, perdón que estoy revisando tanto. Eh, ahí, ¿dónde está Edgar? Aquí está. Entonces, por ejemplo, si esto solo es para que se vayan tomando una idea de cómo pueden afectarnos los cambios. Si yo vengo y resulta que encontré ya después de sentarse el lente 150 micras de clearance central, pero veo que tiene blanqueamiento a nivel de la periferia, digamos, donde el lente está recayendo. Hay blanqueamiento y voy a aplanar la PC1 y la PC2, no, la PC2, perdón, y la PC3 un paso cada una, van a bajar 100 micras. Si a esta 150 yo le bajo 100 micras, van a quedarme 50 micras en esta área. Si yo lo dejo así, pues perfecto, pero siempre recordemos que el lente puede seguir, más o menos se ha visto en algunos casos que el lente puede seguir asentándose durante el día, y esto nos puede llegar a generar toque. Entonces, si yo bajo esas 100 micras a nivel de la periferia, por lo general voy a pedir, si tengo esto, que lo compensen. ¿Por qué? Porque entonces a nivel de la curva base van a encurvar esto, van a generar ese central clearance más alto, ¿verdad? Y adicional todavía podría pedir, suban 100 micras más. O sea, eso es de las cosas que podemos notar. Ahora bien, si yo encuentro 600 micras y aplané PC2 y PC3 un paso, solo me está bajando 100 micras. Entonces puedo pedir que a nivel de la curva base y de la PC1, si necesario, se modifique esto y se reduzca unas 2 dioptrías más, que si se cambian las dos juntas serían 200 micras, y ya con eso voy a llegar a mis 300 micras. Entonces, es bien importante tomar eso en cuenta para los cambios que estamos solicitando y saber cómo se va a comportar. Porque si yo vengo y resulta que en esto bajo 100 micras de las curvas y no lo compenso, eventualmente puedo llegar a tener ciertos problemas. Entonces, esto solo es como un extra tip para que lo tomen en consideración cada vez que estén haciendo sus adaptaciones de Europa. Pues esto estamos hablando directamente del diseño de Europa, ¿ok? Y es importante esa aclaración que hace Ricardo. Y como dijo Ricardo al principio, eso aplica siempre y cuando esté haciendo cambios utilizando curva base. Si usted trabaja, y lo aclaro, porque si usted trabaja con otro lente claro, por ejemplo, y que los cambios lo hace por ságita y no por curva base, no va a cambiar el poder hacer los cambios en ságita. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso hay que conocer el diseño que uno utiliza. Diseño que Sí, usted, cualquier diseño clara que usted cambie curva base, va a cambiar el poder. Pero si usted no cambia curva base, lo que está cambiando es la ságita por las curvas periféricas, no va a cambiar el poder y es otra cosa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y eso depende del diseño que esté utilizando. ¿Okay? exactamente, exactamente. Y pues bueno, para terminar, yo creo que esto es muy, muy válido, que para vivir una vida exitosa y sobre todo en lentes esclerales debemos de perder ese miedo a equivocarnos con los lentes esclerales. Entonces, al principio es como bien interesante cuando hacemos esa adaptación y de repente vemos que algo no está bien, entonces vamos aprendiendo justamente de tener esas pequeñas equivocaciones, pero tenemos que quitarnos ese miedo de poder hacerle esas equivocaciones. Entonces creo que es válido. Y pues bueno, para mí ha sido un gusto. Bueno, Ricardo, les doy mi ejemplo. Les doy mi ejemplo. Llevo 15 años haciendo esto y llevo con un paciente 3 meses tratando de quitarle el prolapso base. Así que créanme que esto es un constante aprendizaje. Y yo- y- Obviamente, idealmente lo que va a pasar es que mientras más tiempo tenga,
menos miedo a equivocarnos, ¿verdad? Sí, Pero siempre al principio hay que verlo eh, como una pequeña inversión, ¿verdad? Siempre al principio vamos a usar más lentes, ya con más tiempo usamos menos lentes, eso es normal. Y bueno, sí, importante es que gracias a Dios hoy día hay muchas herramientas que tenemos y mucha investigación que hay que nos dice pues, qué podemos hacer. Créanme, hace 15 años atrás no existía nada. O sea, cuando yo empecé a trabajar esto, no había libros, no había ninguna explicación. Era gente que sabía algo, te explicaba, sí los conseguía. En aquella época no era fácil conseguir gente que te explicara. Entonces, ahora sí, ahora tenemos cosas como esta, tenemos los webinars, tenemos entrenamientos, tenemos ahora el SLS, los invito, si no son miembros del Scleral Lens Education Society, háganse miembros, esto es libre de costo y tienen acceso a muchos webinars. Hay una parte, hemos hecho webinars en español también, o sea que no solamente es en inglés, también en español se hacen y hay actividades, o sea que, y todo esto, y ¿cómo es? La biblioteca del SLS, los webinars, muchas cosas libres de costo y no tiene que pagar absolutamente nada. Si quieres hacer el fellowship, pues obviamente es otra cosa, pero y lo que pagas son más que $100 y es una vez, punto. Pero toda la información del SLS es libre de costo para todos ustedes y es gratis hacerse miembro de ellos. así es, pues, no, y yo creo que otro punto es que uno deja los lentes y cuando llegan siempre anda rezando uno a ver si, si el lente llegó como se solicitó y que le quede como lo estábamos esperando, ¿verdad? Porque es siempre una cajita de sorpresas, siento yo. Pero la verdad es que conforme van agarrando la confianza y la experiencia, pues se vuelve mucho más relajante y más motivacional el entregar estos lentes porque le cambian la vida al paciente. Y pues bueno, gracias. No sé si tienen alguna pregunta, con gusto se las podemos resolver. Vamos a dar un tiempo para responder estas preguntas o algún comentario. Vamos a dar si no cae una pregunta en 5 minutos, pues nos despedimos. Hace tiempo no voy a Perú y estoy loco por volver allá ¿Ah, sí? a comer buen ceviche, Ay, sí, papas a la sí, sí. huancaína Uy, y todo sí. eso. Así que estoy loco por viajar de nuevo. Así que veremos cuando tienen algo por allá que podamos dar la vuelta. Sí, bueno, que se libere un poco lo de la pandemia. Exacto, sí. Eso creo que es lo más importante ahorita. No, por Pero este año por este año no creo que sea, lamentablemente. no, no, no creo, pero sí, ya, ay sí, qué rico, la comida de por allá. La verdad es que es bastante buena, ceviche peruano. Pues creo que no hay preguntas, o explicamos muy bien, o No, si les surge más adelante, nos las hacen llegar por correo electrónico y con gusto co- las contestamos. así es. Vamos a parar. Vamos a dar los 5 minutos que dijimos. Ahí está Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Vamos a dejarlo que... ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues nada, Edgar, yo creo que nos despedimos. Ha sido un gusto, como les digo. Muchas gracias por su atención. Eh, la otra semana estaremos ya con la última plática de la Academia de Medinet. Para Spectrum, pues es un gusto siempre poderlos apoyar. Y pues nos estamos hablando. Edgar, gracias por tu tiempo.
por haber acompañado en esta plática. Siempre es un gusto poder saber de tus conocimientos. Siempre un gusto, saludos a todos y espero que nos podamos ver pronto. Buenas noches. Buenas noches.